Al día con las finanzas. La Radio Mundial Adventista llega el momento para estar al día con las finanzas y es una gran oportunidad para aprender y para crecer junto al ingeniero Ricardo Obregón del proyecto finanzasbiblicas.com, que nos permite poder juntos seguir aprendiendo y estar al día con las finanzas. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Henry, y buenos días también a todos los que nos están a esta hora acompañando en la Radio Mundial Adventista. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Será que es necesario trabajar duro para prosperar? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y creo que es un tema que nosotros como que nos debiésemos considerar y evaluar. Ingeniero, pues gracias primeramente por esta oportunidad que nos da para hablar sobre estos temas que necesitamos. Muchas personas aún tienen muchos mitos, muchos miedos, o simplemente ignoramos la manera correcta de llevar nuestras finanzas a buen término. Hay una expresión que usaba un amigo cuando se le pedía plata prestada, y él decía: no te presto porque considero que tú no puedes ser un cristiano en vergüenza. No quiero que caigas en vergüenza cuando no me puedas pagar. Y me pareció muy interesante. Para trabajar duro, también se debe tener en cuenta que debe haber un propósito en ello. Muchos trabajamos buscando riqueza o simplemente para suplir nuestras necesidades. Pero el concepto de prosperar es un concepto tan abarcante que nos encantaría, por supuesto, usted nos ayudara a desmenuzarlo, a entenderlo, y que esa relación que usted hoy nos propone pues pueda ser entendida desde aclarar esos conceptos de prosperidad, riqueza, en fin, todo esto que nos va a ayudar a mejorar. Así que adelante, ingeniero, con su tema. Bueno, muy bien. Aquí tenemos que empezar a evaluar lo primero, es lo que es la mayordomía en la vida cristiana. Y nosotros como cristianos debemos evaluar, y pues Henry muy bien lo ha dicho hoy, que la mayordomía es bastante abarcante, y cuando hablamos de prosperar, tenemos que prosperar desde una perspectiva bíblica. Si lo miramos desde una perspectiva humanística, simplemente prosperar es simplemente para satisfacer nuestros deseos o anhelos, incluso nuestras necesidades. Pero desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva bíblica, abarca mucho más. Y el trabajo duro, según la Biblia, vamos a ver hoy qué tanto abarca y qué tanto implica el trabajo duro dentro de la prosperidad. Porque a veces escuchamos, bueno, ok, ¿hay que trabajar duro o hay que trabajar inteligentemente? Que es lo que a veces escuchamos por allí. Y la Biblia nos da unos parámetros claros acerca de esto. Y lo primero que quiero resaltar hoy es que la sociedad moderna celebra, incluso promueve no trabajar duro, obtener la recompensa rápidamente. Incluso usted va a ver que en programas de televisión, en películas y esto, se promueve bastante esto de que hay que la recompensa rápida. Ok, si es un negocio que da rentas rápido, es un buen negocio. Si es un empleo que paga bien desde el principio, hagámosle. Y muchos, incluso millennials o incluso jóvenes ya más recientemente, cuando salen se gradúan de su universidad, entonces buscan el trabajo que más les pague. Ahora, eso no está mal, ¿no? El punto es que entonces tienen una aspiración bastante alta respecto a su experiencia y respecto a su conocimiento. Y pasan por alto esto de trabajar duro. Y vamos a ver al final de la charla de hoy, que más que todo es una reflexión, no tanto una charla, que es importante también el camino, no solamente la recompensa. Y quiero comenzar mencionando lo que dice Proverbios 14:23. Dice: en todo trabajo hay provecho, pero las palabras de los labios solo empobrecen. Hay muchas personas que hablan y hablan y hablan, pero actúan poco. Y la Biblia promueve y valora el trabajo duro como medio para alcanzar las bendiciones y el crecimiento personal, la prosperidad. Así que lo primero que nosotros necesitamos empezar a darnos cuenta hoy es que para la Biblia es importante que nosotros nos esforcemos, que trabajemos duro. Así que no lo echemos de menos. En la Biblia, para obtener acceso a la prosperidad, tenemos que trabajar duro. Es un sí o sí. indiferentemente de lo que nos diga la publicidad, las redes sociales,
No, en la Biblia el trabajo duro hace parte del crecimiento personal y espiritual de cada uno de nosotros. Así que mentalicémonos que tengo que trabajar duro para crecer, para alcanzar el éxito, para lograr cosas más grandes. Ingeniero, y lo segundo, sí señor. Perdón, lo interrumpo porque a mí me gustaría hablar, me encanta cuando podemos hacer estos análisis. A veces podemos entender el trabajo duro y entonces lo metemos como un gran paradigma. Es que trabajar duro es trabajar hasta el último esfuerzo humano, hasta la última fuerza vital. Trabajar duro en un concepto muy corriente es cargar la mayor cantidad de bultos en el día. Trabajar duro no es estar en una oficina 5 horas, eso no es trabajar duro. Trabajar duro es arar la tierra. Entonces, no sé si podemos destruir también o desmitificar el concepto de trabajar duro, porque a veces creemos que trabajar duro, o sea, viene como con ese imaginario del trabajo manual o artesano, ¿verdad? El trabajo de la mano esforzada. Y entonces el que no trabaja el campo, trabaja la tierra o es un obrero de turnos largos, no trabaja duro. Y eso también puede ser un poco peligroso porque entonces hay que matarse toda la vida para trabajar duro, ¿sabe? Y termino con esto, mi intervención para que usted ya pueda dirigirse a la audiencia. Alguien me dijo algo que me marcó mi modo de trabajar, ingeniero. Alguien me dijo, no se trata de trabajar duro, se trata de trabajar bien. ¿Usted qué opina? Precisamente ese es nuestro segundo punto, porque el trabajar duro no solamente necesita el trabajo duro, sino que el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 3:10-12 nos habla que, de hecho, pues el trabajo, dice el apóstol Pablo puntualmente, que el que no trabaje, que no coma, sino que no hay que hacerlo de forma desordenada. Nosotros tenemos que mantener el principio de la temperancia, ¿sí? Si voy a hacer algo, tengo que hacerlo bien, es cierto, tengo que trabajar duro, pero tengo que mantener la temperancia. Y de hecho nosotros, por ejemplo, en las charlas que tenemos aquí en la emisora y en las diferentes secciones que hay, se promueve bastante esto. Vamos a hacer las cosas, pero vamos a hacerlo con temperancia. Es cierto, tenemos que trabajar duro y el apóstol Pablo nos dice, el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Pero entonces yo tengo que empezar a hacerlo con moderación. De hecho, la definición por excelencia de temperancia es lo bueno, hacerlo en su justa medida, y lo malo, desecharlo por completo. El trabajo, Dios lo dio como algo bueno, ¿sí? Y bueno en gran manera. De hecho, fue una de las primeras cosas que Dios le dio a Adán. Pero tenemos que hacerlo de forma moderada para que sea provechoso para cada uno de nosotros. Entonces, lo que sembramos con esfuerzo, lo cosechamos en bendiciones. Pero, como dice el apóstol Pablo, de forma ordenada, no de forma desordenada. Y así como, por ejemplo, José en Egipto, en Génesis 41, nos dice que él en las diferentes facetas de su vida, todo lo estuvo haciendo muy bien, estuvo trabajando duro, pero estuvo haciéndolo de forma temperante, con visión, preparándose hacia el futuro, haciendo las cosas con un objetivo específico. Es decir, cuando yo voy a trabajar, yo tengo que hacerlo de forma organizada, con un objetivo. ¿Cuál es mi meta? ¿A qué quiero llegar? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Cuál va a ser esa satisfacción que voy a sentir yo en 10, 15, 20 años? Porque a veces simplemente estamos pensando en nuestras necesidades de hoy. Y es cierto, a veces, incluso la Biblia nos invita a que no nos preocupemos por el mañana, pero también nos invita a planear lo que nosotros vamos a hacer. Así que tenemos que hacerlo de forma balanceada, de forma organizada. Entonces, lo primero que vimos es que en la Biblia debemos trabajar duro para prosperar. Y segundo, que tenemos que hacerlo de forma organizada, no simplemente allí a lo que venga y entonces me tengo que trasnochar. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay ocasiones en la vida en que definitivamente no hay otra opción sino hacerlo de esta manera. Y ahí tenemos que, pues, aquí ya sentar las bases sobre la sociedad en la que vivimos. Nosotros vivimos en un mundo de pecado, donde tal vez por los errores que cometimos, por las circunstancias de la vida, por nuestras malas decisiones, pues tuvimos que ahora que enfrentar una situación en la que pues no es la más cómoda. En esos momentos pues no hay otra opción, no hay elección y tenemos que trabajar duro, como se dice, de sol a sol, para poder pasar
o sobrellevar esa pequeña crisis que estamos enfrentando. Pero eso es generalmente, si estamos siendo unos buenos mayordomos, esa va a ser la excepción, no la regla. Así que por eso, insisto, como lo dice la Biblia, debemos hacerlo de forma organizada. Tercero, nuestro trabajo, como le dice en Efesios 4:28, no solamente nos debe beneficiar a nosotros mismos, sino a los que nos rodean. Y esto está muy conectado con lo anterior. Si mi trabajo afecta a mi hogar, si mi trabajo afecta a la sociedad, si mi trabajo me afecta a mí mismo, debo tener cuidado. Porque nosotros tenemos que hacerlo todo en donde nos beneficie a nosotros y beneficie a la sociedad. De hecho, cuando charlo mucho con emprendedores, es uno de los primeros principios que les recalco. Cuando yo entrego valor a la sociedad, cuando yo estoy haciendo algo que beneficia a la sociedad, es donde yo obtengo un retorno. Y nosotros como cristianos tenemos este principio de que es mejor dar que recibir. Y cuando yo doy a la sociedad, cuando yo me intereso no solamente en mis necesidades, no solamente en generar dinero, aumentar posiciones, sino en entregar un valor a la sociedad real, tangible, la sociedad no va a tener ningún problema por pagar por eso. Y entonces es donde viene el resultado, pues, de aumentar y prosperar al menos económicamente. Entonces, yo tengo que aprender que el trabajo duro y la prosperidad en sí me va a exigir que no solamente cuando yo trabaje, me tengo que beneficiar yo, desde luego, pero tengo que enfocarme en beneficiar también a la sociedad. No, si yo voy a tener un negocio, no solamente yo necesito que esto me dé rápido, no. Tengo que enfocarme en darle un valor a la sociedad, algo que satisfaga una necesidad real de lo que hay en la sociedad y que beneficie a la sociedad, que no le haga daño a la sociedad, que no le haga daño a mi familia, que no le haga daño a mis hijos y que no me haga daño a mí. Si algo está afectando en esas áreas de la vida, entonces significa que en el trabajo hay algo que no está funcionando bien y tal vez es algo que Dios no apruebe. Por eso tenemos nosotros que evaluar muy bien si este trabajo duro que estamos haciendo, que lo necesitamos, entonces, ¿cómo lo voy a enfocar para que beneficie a la sociedad y no vaya a hacer algún daño a los que me rodean? Y desde luego a mí. Así que por eso, y aquí quiero recordar la historia que por ejemplo tuvo Booz en la Biblia. Me gusta mucho esa historia porque en el libro de Ruth, porque nos habla mucho de cuán diligente era Booz en su trabajo y cómo Ruth y Noemí enfocaron o se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y entonces decidieron unirse. Finalmente ellos terminaron casados, pero la diligencia que demostraba este hombre inevitablemente pues logró grandes cosechas, por decirlo así. Cosecharon bastante por todo lo que estaba haciendo. Y me gusta, a veces nosotros en las diferentes denominaciones escuchamos esta ley de la siembra y la cosecha. Sin embargo, en la Biblia, esto no es de la forma que nos lo han pintado. Cuando la Biblia dice que siembra y cosecha, implica de, si yo trabajo duro hoy, voy a obtener una cosecha mañana. En las diferentes denominaciones a veces se presenta de otra manera. Pero básicamente el punto que queremos tocar hoy es que nosotros, si trabajamos duro, vamos a obtener un resultado, una cosecha, pero sin afectar, sin hacerme daño a mí mismo, sin hacerme daño a la sociedad, beneficiando a los demás. Vamos ahora a un cuarto punto que a mi modo de ver es clave a la hora de entender esto del trabajo duro que presenta la Biblia. Y lo encontramos en Proverbios 12:24 cuando dice: la mano de los diligentes se señoreará, mas la negligente será tributaria. Y creo que, aunque suene redundante, la Biblia claramente muestra un contraste entre la diligencia, por un lado, y pues inevitablemente lleva al éxito, y la pereza que conduce a la necesidad. Y justo en estos días hablaba yo con algunas personas y les decía, vea, nosotros a veces como padres cometemos el error de buscar que los hijos no sufran tanto como nosotros sufrimos, que tal vez no pasen tantas necesidades, que no tengan que esforzarse tanto, sino que la tengan más fácil, por así decirlo. Y eso es un error que a veces nosotros como padres, tratando de entregarle lo mejor a nuestros hijos, cometemos. Porque nuestros hijos necesitan también de experimentar eso que es ese poquito de dolor, de sufrimiento que es necesario para poder alcanzar ciertas cosas, para poder alcanzar las metas, para poder lograr esos sueños. El proceso es muy importante. Entonces, la Biblia nos dice que la mano de los diligentes se enseñoreará.
E incluso en otra cita dice que delante de los reyes estará. Entonces, nosotros tenemos que empezarnos a dar cuenta que yo en la vida tengo que acostumbrarme a ser diligente, a trabajar duro, a hacer las cosas bien, a ser excelentes en todo, a que todo el mundo me conozca por lo bien que hago mi trabajo. Así es, ingeniero. Y para todos nuestros oyentes, estamos en Al Día con las Finanzas, el ingeniero Ricardo Obregón de la iniciativa finanzasbiblicas.com, y hoy estamos hablando acerca de, o mejor, hacemos una pregunta: ¿es necesario trabajar duro para prosperar? Y en relación a eso, un oyente que nos escucha desde Santana, Boyacá, don Julio, nos dice: en esta región las mulas cargan caña para el molino todos los días y no cargan chequera ni tienen cuentas bancarias. Es un dicho por acá. Nos comparte su comentario don Julio. Y es relacionado seguramente a lo que mencionábamos al inicio. El trabajo es forzado. Cada trabajo es diferente en la perspectiva o en el desarrollo, sea industrial, agrícola, intelectual, digital o ahora en esta era tecnológica. Pero el punto de quiebre es en la motivación para ese trabajo, ¿cierto? Y los pasos a pasos que el ingeniero ya nos ha compartido. Así que, ingeniero, continúe usted con la explicación. Así que tenemos que empezar a mentalizarnos que yo tengo que aprender a ser excelente. Algo que a mí me gusta promover bastante entre nosotros como cristianos, que las personas sepan que por el simple hecho de yo ser cristiano, soy excelente. Y a veces es triste, que incluso he escuchado comentarios, y es triste escucharlo, que dicen: no, yo con personas cristianas o de este X o Y denominación, no hago muchos negocios porque no son esforzados, porque no son buenos trabajadores. Es triste porque nosotros como cristianos debiésemos conocernos por ser los mejores en todo. Y sí quiero motivar a todas las personas hoy que se empiecen a mentalizar, a ser diligentes, a ser esforzadas y no pensar: es que yo gano poquito y me pagan poquito, entonces por esto. No, cuando yo empiezo a trabajar duro y a enfocarme en hacer las cosas bien, me empiezo a dar cuenta que inevitablemente empiezo a prosperar. Las puertas se empiezan a abrir. A veces simplemente esta mentalidad de hacer lo mínimo posible es lo que me está limitando para poder salir adelante. Y tal vez estoy cerrando las ventanas de los cielos de bendiciones precisamente por el pensar de esta manera y actuar de esta manera. Y el quinto punto que quiero tocar hoy se encuentra en Proverbios 13:11 y dice puntualmente: la riqueza de vanidad disminuirá, pero el que recoge con mano laboriosa la aumentará. Y hay un dicho que dice: lo que fácil llega, fácil se va. Y es la ley de la vida. Nosotros tenemos que acostumbrarnos o empezar a darnos cuenta que nosotros valoramos más lo que requiere esfuerzo. Y si yo no empiezo a trabajar o a mentalizarme que debo trabajar duro, me voy a empezar a enfrentar esas consecuencias tristes de no empezar a valorar las cosas. Véalo en un niño. Cuando él le toca trabajar, los niños por lo general a mí me gustan porque usted ve tangiblemente el comportamiento del ser humano, ¿no? A veces de adulto, a veces enmascara muchas cosas, pero los niños son como son. Dele algo que no le costó trabajo y muy probablemente lo va a olvidar rápidamente, pero que haya algo que le cueste mucho trabajo, el niño lo va a valorar más, ¿sí? Entonces él lo va a cuidar más, va a procurar que no se le dañe, todo esto. Y nosotros cuando trabajamos duro, nos empezamos a valorar más las cosas. Por eso es importante que nosotros no desdeñemos el trabajo duro. El trabajo duro es tan importante que incluso Dios lo dejó en la creación. A Adán le dejó trabajo. Incluso es rico uno poderse acostar diciendo: hoy trabajé duro, le metí toda, estuve haciendo esto con esfuerzo, y tener la satisfacción del trabajo bien hecho. Eso da un sueño reparador. Y no hay nada más satisfactorio de uno poderse ir a la cama sabiendo que ha puesto todo de su mano. Y así como le dice Eclesiastés 9:10, todo lo que tengas a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces, por eso aquí esto me recuerda la historia de Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 12, capítulo 6, donde vemos cómo Nehemías, a pesar de todos los conflictos y problemas que tuvo allí, que de hecho invito a los oyentes a ojear Nehemías, la historia de Nehemías, y reflexionar un poco alrededor de ella. Cómo a pesar de todo el conflicto, obstáculos que tuvo que enfrentar, él finalmente decidió seguir adelante y trabajar muy duro.
y poder lograr esas metas que se han propuesto. Y allí pues mostraron fe, mostraron determinación para salir adelante. Y entonces suele surgir la pregunta, bueno, entonces, ¿trabajo duro o trabajo inteligentemente? Porque allí sale, usted mira las redes sociales y videos motivacionales y suele salir esta pregunta, ¿trabajar duro o trabajar inteligentemente? Y yo quiero, antes de contestar esta pregunta, quiero que reflexionemos en algo. Quiero que demos un paso hacia atrás y veamos un panorama todavía más grande. Gallup, que es una empresa que se dedica a hacer encuestas, y Forbes han hecho encuestas en diferentes áreas acerca de qué tan satisfechas están las personas con sus trabajos. Y encontraron que el 85% de las personas detestan sus trabajos. Entonces fíjense que ya el problema aquí no es si debemos trabajar duro o debemos trabajar inteligentemente. Si yo estoy en un trabajo que detesto, va a ser difícil trabajar duro e incluso trabajar inteligentemente, porque yo no quiero hacerlo. Y aquí por eso quería invitarlos a dar como ese paso hacia atrás. A veces nos concentramos mucho en trabajar duro, trabajar inteligentemente y el debate allí, ok, esto y aquello, pero ¿qué está pasando realmente? ¿Será que más allá de trabajar duro o inteligentemente, será que estoy yo trabajando en algo que no me gusta? Simplemente porque fue la primera opción que encontré y entonces me afané y no le di tiempo a que Dios dirigiera mi vida y contestara la oración, sino era lo primero que me apareció y entonces voy a ir por ello y ya. Y muchos terminamos en la famosa carrera de la rata, que llaman allí algunos gurús financieros, precisamente por esto, porque trabajamos en algo que no nos gusta. Es necesario trabajar duro, pero ¿será que estamos trabajando en algo que no nos gusta? Hoy en día tenemos la libertad, la gran mayoría de personas, de poder trabajar en diferentes áreas. Y por las circunstancias a veces nos toca trabajar en cosas que no nos gustan. Eso es normal y hace parte del proceso. Pero quiero recordar la historia de José. Él estaba trabajando en cosas que no le gustaban, entre comillas, pero hizo lo que dice Eclesiastés 9:10, todo lo que tengas a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y entonces decidió empezar a aplicar todos sus talentos, todos sus dones, y ponerlo en manos de Dios para que todo esto empezase a ser prosperado. Y entonces todo efectivamente fue prosperado. Entonces el proceso, y esto es algo que particularmente a los jóvenes les insisto mucho, el proceso y un objetivo, cuando yo estoy trabajando, es tan importante como el resultado. A veces nos enfocamos demasiado en el resultado. Y sí, tener los ojos en los resultados nos da motivación, nos da aliento para, bueno, vamos a meterle ganas, vamos a trabajar duro y vamos a enfocarnos, vamos a hacerlo inteligentemente. Sí, pero a veces el proceso, o muchas veces el proceso es tan importante como el resultado, porque precisamente ese proceso es el que nos va a enseñar y dar la experiencia para poder alcanzar ese resultado, que muchas veces no lo vamos a alcanzar por la vía que nosotros estamos pensando, sino por otra vía que no teníamos contemplada al principio. Por eso no nos concentremos tanto en recompensa rápida, instantánea. No, el trabajo duro es necesario porque nos va a dar la experiencia, el conocimiento, para poder avanzar en situaciones similares que vamos a necesitar. A muchos tal vez, y eso es común en personas de 40, 50, incluso 60 años, les pregunto, ¿usted qué estudió? Y dicen, vea, yo estudié X carrera. ¿Y a qué se dedica hoy? A una cosa totalmente diferente. Y les pregunto, ¿y eso que usted estudió le sirvió para le doy? Me dicen, sí. Porque es que precisamente, aunque yo no me dediqué a esto, eso me ayudó a poder encontrar mi camino de vida, es lo que más llaman en Japón el Ikigai. Entonces, por eso quiero que reflexionemos hoy en las palabras de lo que dice Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras, tu camino, y tus pensamientos serán afirmados. Así que si ponemos en manos de Dios nuestros planes, nuestros proyectos, y hacemos como dice Eclesiastés 9:10, todo lo que tengamos a mano vamos a hacerlo con todas nuestras fuerzas, porque la Biblia ya vimos que efectivamente promueve el trabajo duro. Inevitablemente vamos a darnos cuenta que la vida cobra más sentido, porque vamos a empezar a disfrutar más del proceso, vamos a empezar a lograr más cosas. Y es interesante, porque cuando yo empiezo a disfrutar de las cosas, empiezo a trabajar mejor. Ya no voy a ser parte de ese 85% que detestan el trabajo, sino ahora voy a ser parte de ese 15% que están disfrutando de lo que hacen. Y cuando yo disfruto de lo que hago, rindo más. Para nadie es un secreto.
Cuando usted está haciendo algo que le gusta, y hay un dicho que dice, cuando usted disfruta lo que hace, ya no trabajaron nunca más. Cuando usted trabaja con pasión, y a esto quería llegar hoy, no trabajar tanto duro inteligentemente, sino las dos. Trabajar con pasión. Porque cuando yo trabajo con pasión, porque sé que mi vida tiene un objetivo, tiene una razón de ser, disfruto lo que estoy haciendo, porque estoy haciendo lo que Dios me puso a hacer hoy, a ponerle todo el empeño, las fuerzas, y Dios está dirigiendo mi camino. Disfruto lo que estoy haciendo y trabajo no solamente duro, sino inteligentemente, porque estoy haciéndolo con todas las ganas, porque estoy con todo el empeño. Voy hacia adelante y antes me tienes que frenar, no, espera. Y se ve la diferencia entre un trabajador motivado y un trabajador que está decaído porque simplemente no disfruta de las cosas. Así que reflexione hoy, ¿qué tipo de persona soy yo? ¿Será que soy estos que simplemente quiero, pues, a ver cuánto sobrevivo con lo que me están pagando? ¿O cómo puedo aplicar este principio del trabajo duro en mi vida hoy? Poner todo en manos de Dios, dejar que Dios dirija el camino y permitir que paso a paso podamos dejar que Dios dirija cada uno de nuestros pasos y llegar a esas metas que tal vez no era lo que inicialmente teníamos planeado, pero al trabajar duro como lo hizo José. Me encanta la historia de José porque alrededor del emprendimiento y alrededor del desarrollo personal nos da muchos ejemplos. Puedo alcanzar esas metas y ese desarrollo, ese crecimiento que necesitamos. Disfrutar del proceso. Entonces, repitamos los 5 ítems que hablamos hoy y la conclusión. ¿Se necesita el trabajo duro? Por supuesto. La Biblia conecta el trabajo duro con la prosperidad. Necesitamos hacerlo con esfuerzo, pero también balanceando, organizando las cosas, haciéndolo de manera moderada. Tercero, que nos beneficie a nosotros, pero sin hacerle daño a los demás, entregándole también valor a los demás. Cuarto, tenemos que ser diligentes y no negligentes, no tanto la pereza. A veces en las redes sociales desperdiciamos mucho tiempo allí. Y quinto, lo que no se obtiene con esfuerzo, también fácil se va. Así que tenemos que empezar a mentalizarnos en lo que dice Eclesiastés 9:10. Todo lo que tengas a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque vamos a llegar a la edad adulta y quién sabe si que podamos decir, no, como dice el sabio Salomón, en ellos no tuve contentamiento. Que podamos recordar siempre en nuestra vida como mi vida tuvo sentido, porque le metí toda, la disfruté toda. Incluso cada noche poder decir, hoy fue un día pleno, satisfactorio, que podamos disfrutar cada paso que nosotros estemos dando hacia ese crecimiento personal y esos objetivos, trabajando duro, trabajando en el límite, pero sobre todo trabajando con pasión. Esa pasión que Dios pone en cada uno de nosotros cuando seguimos los principios que Él ha dejado en la Biblia, en su santa palabra. Gracias, ingeniero, por este excelente espacio. Gracias por permitirnos saber y conocer un poco acerca de los grandes problemas que tenemos. Yo creo que siempre que con el ingeniero aprendemos es los problemas que tenemos de concepto que a veces no nos han dejado avanzar. Y hablo por muchos oyentes que seguramente lo han pensado. Ingeniero, muchas gracias por estos consejos. Gracias, de verdad aprendemos cada día con ellos. Y lo que usted ha dicho es muy valioso. Nosotros los cristianos no solo estamos llamados a dar testimonio por nuestro carácter, sino también que el fruto de nuestras obras reflejen que tenemos un Dios vivo y un Dios de orden y un Dios de prosperidad. Yo creo que uno de los testimonios más grandes que puede tener un cristiano es ser buen trabajador. Si usted está en una empresa, si usted tiene un negocio, es empresario, sin necesidad de abrir ningún día la Biblia, sin necesidad de usted hablar de las doctrinas de su iglesia, muchos van a conocer a Cristo solo por el hecho de verlo hacer negocios y de verlo trabajar. Yo creo que esto es poderosísimo, poderosísimo en todo lo que hablamos hoy. Esto nos debe quedar a nosotros como un gran desafío y reto de hacer genuino cada día ese cristianismo con todas las áreas cotidianas del ser humano, y el trabajo esforzado y el trabajo responsable y la mayor calidad posible de nuestras manos darán testimonio de un hombre
que es temeroso de Dios, el Dios de la perfección, el Dios de la creación. Ingeniero, para mí queda muy, muy claro desde ese concepto y gracias por traernos estos temas. Un feliz día para usted, para su familia, mil bendiciones. Igualmente, bendiciones, feliz día a todos. Al día con las finanzas.